Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado al escogido de mi pueblo. Tomen asiento. Gloria sea el nombre de Jesús. Este texto está hablando del rey David cuando Dios escoge y levanta a David. Hoy vamos a hablar del Cristo de mi pueblo, así se llama el mensaje, el Cristo de mi pueblo. Este mensaje fue compartido originalmente por Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y yo le he contextualizado y le he actualizado un poquito a la realidad actual de todo el planeta Tierra, inclusive de Puerto Rico. El rey David venía de un linaje no tan real. El rey David no tenía un papá que era rey anteriormente. El rey David no tenía una mamá que era descendiente de una reina. Al contrario, la descendencia de los abuelos del rey David eran gente común y corriente. David era un pastor común y corriente y era un jovencito. Quizás David tenía unas espinillas en la cara porque era jovencito. David, el entretenimiento de David era quizás cantar, tocar algo de instrumentos y hacer con la onda, practicar y matar osos, leones, lobos, ahuyentar y cuidar las ovejas de su padre. David era como cualquier muchacho en la tierra. En ese tiempo, obviamente, David era un hombre sencillo y Dios lo llamó. Pero la sencillez de David y la familia de David no le descualificaba para ser rey. Cuando Dios lo elige, él es rey. Sencillamente la pobreza, la sencillez, la vida cotidiana de David no lo descualificaba para ser rey. Ninguna pobreza, escasez, enfermedad, alguna circunstancia que tú puedas tener te descualifica para ser el hijo de Dios o un hijo de Dios. Si Dios te llama, no hay ningún impedimento, no hay ninguna ley que te impide ser de Dios. Y si Dios puso en tu corazón pasión por las almas, pasión por la obra, no hay nada ni nadie que te puede quitar esa pasión que el Espíritu Santo puso en tu corazón. Pero no vamos a hablar hoy de David, vamos a hablar de Jesús. Cuando el Padre dice, cuando Jesús está siendo bautizado, hay una voz del cielo que dice, este es mi Hijo, yo lo he engendrado. Y la voz de Dios aceptando a Jesús, reconociendo que Jesús era su Hijo, y los ángeles también diciendo, se llamará Emmanuel porque él librará al pueblo de los pecados. O la voz de Juan el Bautista hablando de Jesús diciendo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O los apóstoles predicando que Jesús era el Salvador y el Cristo. Pero Jesús también tenía un origen humilde en la tierra, el Jesús hecho carne. Jesús era como descendiente de un linaje real de David. Pero hace muchos años que ninguno de sus padres, abuelos, tatarabuelos de David tenía reino. El reino estaba a cargo de un extraño romano. No había rey en ese tiempo. Entonces, pero David, cuando vino a esta tierra, él vino y nació. Y parece que el mundo no estaba preparado para la venida de Jesús, para la venida del nacimiento de Jesús. Había un censo, la mamá estaba siendo perseguida por el hecho de tener un bebé en el vientre.
Hubo un censo en toda Judea y él tuvo que tener un alojamiento en un lugar, en un pesebre. Nació, lo acostaron en un pesebre y todo se complicó. Entonces Jesús no creció como rey en los palacios, como creció quizás Moisés. No tuvo la educación privilegiada que tenían los hijos de los reyes, o los hijos de los generales romanos, o los hijos de los sacerdotes. El papá de Jesús no tenía un trabajo más descansado, era un trabajo duro de la carpintería. Las tablas se preparaban con unos serruchos gigantes que entre dos personas cortaban los troncos de largo a largo o a base de hacha daban forma a unas tablas o los troncos. En ese tiempo no había las sierras eléctricas, eso era a mano. En ese tiempo no había taladros eléctricos y ellos hacían taladros con unas brocas de metal y a mano, o poco a poco haciendo un hueco con una especie de cincel. El trabajo que tenía el papá terrenal de Jesús era duro. La mamá ayudaba en la carpintería. Si alguien apareciera de este tiempo, viajaría a ese lugar, le miraría a Jesús como uno de cualquier niño común y corriente. Jesús dice que crecía en Lucas capítulo 3 en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que Jesús creció como ser humano en sabiduría, conocimiento y en gracia. En otras palabras, Jesús fue aprendiendo conocimiento también. Fue aprendiendo a ser agradable ante la persona, porque dice en gracia. Cuando una persona cae en gracia a alguien, es que se vuelve agradable. No era alguien que andaba con la cara hinchado, ¿verdad? Como si le hubieran picado las avispas o las abejas. En gracia para con Dios y los hombres. Los hombres miraban a Jesús con respeto, con cariño, porque era un niño cuando estaba creciendo como cualquier otro niño. Alabado sea el Señor. No se crió en palacio como Moisés. No fue educado como mucha gente en esa época, como hijo de militares o ricos. Su papá no tenía un trabajo liviano, no andaba con séquitos. O sea, Jesús no tenía, como los hijos de los generales romanos, un paracleto o alguien, un esclavo que lo cuidaba. Los hijos de los generales romanos siempre había un esclavo, un sirviente que seguía a ese niño donde iba y lo cuidaba y lo protegía. Jesús no, Jesús creció como cualquier otro niño. Alabado sea el Señor. En toda la Biblia lo que vemos y en la historia de la humanidad, que a un niño lo acostaron en un comedero de vaca, un pesebre, una caja de madera donde ponían el pasto para las vacas. Y eso no era tampoco demasiado limpio. Acuérdense que las vacas tienen varios estómagos. Ellos comen pasto seco. Y ellos tienen que salivar mucho para poder absorber los pastos. Y el olor tampoco es agradable en un pesebre. Y Jesús vino, lo acostaron ahí. Porque no había un lugar, no había una cama limpia, decente, que acostaran a un niño, porque todo estaba ocupado. La renta, las posadas estaban llenos. La gente se equivoca. Los predicadores de la prosperidad dicen, Jesús andaba en realeza porque él tenía una túnica de una sola pieza y los soldados no quisieron romper la túnica porque él era Jesús y él vivía, era rey. Y la gente se equivoca cuando la Biblia habla que los romanos, cuando crucificaron a Jesús, se repartieron
a través de suerte sus vestidos para no cortarlo, no romperlo. Pero la realidad es esto, y escúcheme lo que les hablo con el corazón. Jesús se ponía ropas como cualquier otra persona. A Jesús le dan esta túnica de una sola pieza. Yo quiero que lean la Biblia. En Lucas 23:11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció, le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilatos. A Jesús lo desnudaron, se burlaron y después le pusieron una ropa real. La Biblia en los evangelios dice que a él le vistieron como rey, burlándose. Y los reyes tenían ese tipo de vestimenta de una sola pieza. Y después de burlarse de él, lo pusieron una ropa de rey, le hacían reverencia y se burlaban de él. Y lo enviaron de nuevo a Pilatos. Y esa ropa fue lo que los soldados echaron suerte para tener. Eso está en la Biblia, busquen en todos los evangelios. Solamente que predicadores que buscan decir siembra para el reino de Dios, porque Jesús era un hijo, vivía como rey y tenía unas túnicas que no querían. No, los predicadores que manipulan ese pasaje lo usan para pedir dinero, pero a Jesús le quitaron la ropa que él tenía común y corriente, se burlaron de él. Le pusieron una ropa real, una ropa que estaba en el palacio ahí de Herodes. Y se burlaban, le hacían reverencia. Y lo enviaron de nuevo para Pilato, ya vestido como si fuera rey. Y cuando Pilato lo azotó, ahí lo volvieron a humillar, a hacer todo lo que el ser humano puede hacer en su coraje, en su odio, usado por el enemigo. Esa es la ropa que echaron suerte. Alabado sea el Señor. Jesús fue como uno de nosotros, común y corriente. Ese era el Cristo del pueblo de Dios en ese tiempo. Y es nuestro Señor y nuestro Salvador en este tiempo. Denle un aplauso a Él. Alabado sea el Señor. Gloria sea al Señor. El ser humano crea soluciones a problemas sencillos. Jesús descendió del cielo. ¿Por qué el Cristo en mi pueblo? Yo sé que en las misiones exaltamos mucho que vino un misionero de Estados Unidos, un misionero fue de Puerto Rico a tal país y levantó una obra y Dios lo bendijo. Y yo sé que se habla mucho cuando se habla de misiones, de misioneros que fueron de un país a otro dejando todo. Y Dios los honró, los bendecimos también, oramos por ellos. Pero la mayoría de las iglesias en Puerto Rico, quiero que me escuchen, fue levantado por misioneros locales. Un hermano, un diácono, un anciano, no sé, un vecino que se convirtió un día dijo, quiero servirle al Señor, y empezó a hacer servicio en la marquesina de su casa. O empezar a visitar el pueblo cerca de su casa. Y las iglesias se levantaron por personas de ese mismo pueblo. O sea, Dios usó a personas común y corriente, y la obra bien más grande que crecen más son por los misioneros oriundos de ese lugar. ¿Sabían eso? Las obras más grandes que se han realizado es por personas de ese mismo lugar o de ese lugar cercano a él. Porque si un boricua va a un sitio en Latinoamérica, va a vivir mucho tiempo luchando por el tipo de comida. Va a sufrir mucho por el agua que beben allá. Va a tener que estudiar un poco más sobre la cultura, las costumbres, las leyes de ese lugar. Pero si alguien se levanta de ese lugar y es levantado por Dios
ya no tiene ese problema, va y se entienden con ellos. El 98% de las obras que han crecido en toda la tierra fueron por personas de ese pueblo. Por eso cuando vino Jesús, Jesús se identificó con ese pueblo, el Cristo del pueblo de Israel, el Cristo de Nazaret. Y Jesús no nació en una ciudad grande, nació en Belén, en la casa de pan, en Nazaret. Quiero que analicemos ahora. En Huánuco, en el Perú, en Huánuco, la tierra de mi abuela, hay unas ciudades que toda la gente tiene la costumbre de hacer pan. Hacer pan. Entonces, para hacer el pan, se pasan muchos procesos y lo voy a decir lo que sucede. Primero, conseguir el trigo. Segundo, quitar el trigo de la paja, de la cáscara. Que hay que secar el trigo, golpear el trigo, esperar que haya viento, tirarlo al aire, que el viento se lleve la paja y que caiga el trigo. Después seleccionar el trigo. No estoy hablando de sembrar, cosechar, que es otro proceso también largo y que dura unos meses. Y después llevar el trigo dentro de la casa. Agarrar un hacha y caminar a veces minutos o horas buscando leña, mucha leña. Rajar la leña. Aquí hay personas que rajan tabla nomás porque es más fácil. Pero imagínate rajar una leña, unos troncos duros que crecen en el desierto, que son troncos, pero no son troncos que son madera balsa, suave, no, son duros. Dejar secar la leña. Preparar el horno, tener el horno, que el horno, para hacer el horno hay que hacer el horno de barro, y a preparar barro y preparar el espacio y todo eso. Después agarra la harina, buscas el aceite para poder hacer la harina, amasarlo a mano, no había máquinas, y preparar un trabajo bien arduo en la casa del pan. Donde que había pan, había mucho trabajo, y en esa ciudad nació Jesús. Gloria a Dios. Cuando la gente pasa, lo que siempre olían dos cosas. O la madera calentando el horno, aquí huele a madera quemándose. O olían el pan saliendo del horno. ¡Ah, qué rico! Aquí huele a pan. Pero no era algo sencillo, es como decir, la casa del pan, sí, donde que vamos y ahí hay un montón de pan y el pan aparece automáticamente. No, la gente tenía que trabajar mucho para conseguir pan. Yo no me imagino a Jesús tocándole la puerta. ¡Jesús! Y Jesús sale, un niño. ¿Qué? ¿Está tu papá? Sí, José, viene José, ¿qué? ¿No te sobra un poquito de madera que tú ya no usas para la carpintería, para calentar el horno? Mami quiere hacer pan. O cuando cortaban los troncos siempre había pedazos que no se podía hacer tabla, ni madera, ni listones. Quizás las ramas de los troncos finitos. Vamos para que hagan pan con eso. Para que calienten el horno. O sea, la vida de Jesús era sencillo. Era común y corriente como para cualquier niño de ese tiempo. Por eso cuando Jesús empieza a predicar decía, ¿no es este el hijo del carpintero? Ese un día vino a prestarnos un poco de leña o algo. O ese carpintero me hizo un trabajo bien bueno que yo lo recomendé. Jesús era alguien común y corriente. Ahora, ¿por qué Dios toma forma de hombre? De un pueblo sencillo, humilde, Belén de Pafla, la más pequeña de todos los pueblos. ¿Por qué? Porque Jesús también dice, no hay profeta en su tierra. ¿Por qué muchas veces
su familia, no era la gente del pueblo, su familia lo menospreciaba. ¿Por qué las personas humildes en las iglesias, ahora en Puerto Rico, en diferentes partes del mundo, las personas, verdad, que tienen el corazón así abierto para servir al Señor con toda la buena intención, no tienen ni una malicia de buscar otro beneficio, sino servir a los demás? ¿Por qué muchas veces esa gente son a veces marginados por los otros pares en la sociedad? ¿Por qué? Porque a Jesús le echaban a veces de lado. Porque los sacerdotes no querían reconocer la autoridad que tenía Jesús. Porque Jesús jamás se presentó con altivez. Jamás Jesús maltrató a alguien que necesitaba de él. Jamás Jesús dejó de abrazar a alguien porque era pobre o porque tenía poca educación o porque estaba enfermo. A Jesús le decían, mira, tiene lepra. Prácticamente la gente se escapaba de un leproso y Jesús se acercaba al leproso. O sea que Jesús era diferente. Jesús cambió todo el sistema religioso de ese tiempo, lo sacudió hasta su cimiento. Por eso los principales sacerdotes decían, mira, dígalo que crucifique, dígalo que crucifique. Y los sacerdotes movían a la multitud para que la gente gritara, sacrifíquenle, 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 crucifíquenle. Jesús era un hombre diferente, pero tenía el mismo dolor. En Hebreos y en Romanos dice que Jesús, estando en la carne, sufrió los mismos dolores, la misma tentación que tiene todo ser humano. Dios no podía enviar a un ángel porque el ángel no podía entender el dolor humano. Dios no podía venir como Dios y decir, bueno, se hace así las cosas. Tomó forma humana para demostrar al mundo que se puede, con este cuerpo débil, mortal, lleno de tantas tentaciones, se puede servir al Señor y se puede agradar al Señor y se puede ser usado por Dios y Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Dios hace cosas hermosas con tu vida. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Maravilloso es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Dios no escogió un ángel. No envió quizás a Moisés, que había pasado años que estaba en su presencia. Dios dijo, mira Moisés, vas a tener que volver a la tierra, ¿sabes? O a Elías, vas a tener que volver a la tierra porque ya, no. Él tomó forma humana. ¿Ustedes creen que a Jesús no se le secaban los pies cuando caminaba en el desierto con esas sandalias de cuero? Cuero de vaca, no sé, de buey, qué sé yo. ¿Por qué Juan el Bautista? Yo me hacía una pregunta. Se vestía y hacía su ropa con pelo de camello. Y yo estaba analizando, ¿saben? Yo tuve pelo camello. ¿Qué tiene pelo camello? ¿Pero por qué pelo camello? Y estaba ahí. Llegué a la conclusión. La lana más fina del mundo, es del baby alpaca. O sea, la alpaca que es bebé, la más fina. La alpaca, la llama, la vicuña, el dromedario, otro tipo de camellos también. Hay uno de una joroba, otro de 2 jorobas. Hay uno parecido que no tiene joroba también. Son familias. Y el pelo de camello es el pelo más áspero que existe. Porque el camello está preparado para el desierto. El pelo del camello, la ropa, el pelo de camello tiene un componente que bloquea los rayos solares, los peligrosos, los rayos gamma, esos rayos que bajan a la piel, los ultravioletas.
porque el camello se ha adaptado para el desierto. Si no tuviera eso en su pelo, entonces los ultravioletas bajarían a la piel y le harían mucho daño. Entonces el pelo de camello es un poco áspero. Por eso los sacerdotes jamás se vestían con un pelo de camello, se vestían con lino fino, o sea, la tela más fina que conseguían. Si hubieran conocido al baby alpaca, decía, se hicieron túnica con baby alpaca, lana de baby alpaca. Del animal más áspero al animal más fino, este siervo de Dios llamado Juan el Bautista prefirió el más áspero. ¿Por qué? Porque él vivía en el desierto predicando, así que la ropa hecha de pelo de camello le protegía la piel. Amén. Le protegía la piel. Entonces Jesús tomó forma humana. Jesús no quiso complicarse teniendo un palacio, ¿verdad? Porque el que tenía un palacio tenía que tener sirviente quien limpia el palacio, tenía que tener cocineros, tenía que tener guardias, tenía que tener vigilantes. Y Jesús no estaba para perder tiempo buscando y proteger algo material. Jesús estaba para salvar a la humanidad. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Mucha gente gasta recursos, muchos recursos, muchas horas o días de su vida protegiendo cosas materiales. No, yo quiero tener un palacio, no sé, un castillo, me voy a comprar un castillo ahí. Por Alemania hay un montón de castillos hasta abandonados. Para tener un castillo hay que ver la manera de llevar agua allá, de alumbrar allá. Los guardias que vigilen el castillo, las mujeres que vayan a cocinar, porque ya son un montón, los que se encargan de los jardines del castillo, y los que se encargan de la comida, los que se encargan de la limpieza, los que se encargan de los animales que puedan entrar, ya sea ratones o algún otro animal, el que se encarga de la limpieza. Entonces la persona que tiene el castillo está perdiendo su tiempo, gastando dinero y en proteger algo material. A la final se va a morir, el castillo sigue ahí. Y Jesús no estaba para perder tiempo. Él prefería buscar dónde recostar la cabeza, y si no encontraba, decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Se levantaba y seguía y predicaba, porque Él estaba interesado en ti y en mí. Él comía lo que la gente comía. Yo no como eso. Pescado, yo comí pescado. No, yo no como pescado. No, Jesús comía lo que la gente comía. Si conseguía pan, comía pan. Si el pan estaba un poquito duro, ya seco, se lo comía también. Jesús, mira, tan común, tan natural y tan adaptado estaba Jesús a esta tierra, que cuando Pedro le negó, Él resucitó. Jesús se fue a la orilla y que lo esperaba Pedro que volviera. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dice que preparó un pescado. Preparó pescado, los preparó con comida con las manos. Le dijo, Pedro, a la derecha. De nuevo, tira tu red a la derecha. Y Pedro dice, el Señor, dice, se tiró al agua. Se vistió y se tiró al agua. Y llegaron a la orilla y Jesús le había preparado la comida. O sea, él sabía hacer leña, sabía prender una fogata. Jesús sabía quizás quitar las escamas al pescado, adobarlo. Conocía el recaíto, Migdalia. Sabía cómo preparar o dónde conseguir pan para preparar y hacer el big fish, el sándwich de pescado. En este tiempo Jesús estuviera, en este tiempo yo les hago una pregunta. ¿En dónde estaría hoy domingo? ¿Estaría metido dentro de las congregaciones gigantes, donde las luces, el humo, o estaría en la calle buscando al perdido? ¿O estaría dando un abrazo a aquel que necesita un abrazo?
o estuviera animando a aquellos servidores sencillos y humildes. Yo le aseguro que si Jesús estuviera en esta tierra todavía de forma humana, ¿verdad? Te visitaría. Estuviera en los hospitales, en las cárceles. Y lo está ahora a través de sus siervos. Son pocos los pastores que tú lo ves en los hospitales orando por sus ovejas. Son pocos los pastores que tú lo ves ayudando a aquel que necesita una ayuda, ya sea o económica o de reparación de algo en su casa. Son pocos los pastores, son pocos los... Y Jesús está, este Jesús maravilloso, está en los corazones de sus siervos por todo el mundo. Jesús jamás, su anhelo fue quedarse en, no sé, una sinagoga y quedarse en el altar de la sinagoga y allí vivir todo el tiempo. Él caminaba por el desierto. Él fue escogido porque Él tomó forma humana. Él nos conoce. Tú no puedes decir jamás a Jesús, le vas a poder decir que Jesús no entiende mi dolor. Jesús no entiende cómo hablan mal de mí. Jamás puedo decir, es que Dios me ha abandonado, porque Él pasó cosas terribles y aún peores de lo que tú pasas, porque Jesús es el Cristo del pueblo, ese Jesús que Dios lo levantó, tomó forma humana, pero fue levantado del mismo pueblo. Denle un aplauso, denle un aplauso. Jamás puedo decir, es que me impiden predicar, me impiden servir. A Jesús también lo impidieron y Él siguió adelante. Es más, a Jesús le pusieron una corona de espinas y con un palo lo golpeaban. Y Él siguió adelante. A Jesús lo desnudaron, dice la Biblia. Yo no sé hasta qué punto lo desnudaron, pero lo desnudaron, dice la Biblia. Y Él siguió adelante. Jesús desangrándose por nosotros, por la humanidad, sin fuerzas, ya casi sin líquidos en el cuerpo, bajo ese candente sol. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era raro que alguien que estuviera muriéndose y que los abusadores humanos, los que le injuriaban, están mirándole y que el que está a punto de morir le diga, perdónalos porque no saben lo que hacen. No pude apuntar, pero estaba en la cruz. Perdónalos. Y a veces hay personas que cambian este mensaje de mi Cristo de la gloria y no hablan del perdón que Él da. No hablan de la reconciliación. Hablan de un montón de cosas. Eso es como si enseñaran al mundo un pozo sin agua, un ser vivo sin sangre, un humano sin espíritu, una batería sin electricidad. Como si presentara una casa como lo mejor, pero la casa abandonada y lleno de ruinas. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por eso en Apocalipsis dice, solamente hay uno que es digno de abrir los sellos. Es el León de Judá, Raíz de David. Solamente hay uno. Dice que Juan cayó a tierra y lloró. Hay uno. Raíz de David. Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea el nombre del Señor. El Cristo de mi pueblo. El Jesús de Nazaret. El Rey de Reyes. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Nazaret era una ciudad pequeña. ¿Por qué no Jesús del continente europeo? No, de una ciudad pequeña, pero era nuestro Salvador. Y a ese Jesús usted le sirve, aleluya. Ese Jesús le llamó a usted. Ese Jesús puso en su mano bendiciones eternas.
Ese Jesús usa tu vida para llevar a otros a su presencia. Ese Jesús le ha sostenido hasta ahora. Ese es el Jesús a quien servimos. Ese es nuestro Rey. Ese es nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Nos ponemos de pie. Sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Él recibió una corona de espinas para que tú tuvieras una corona de oro. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Padre.